tiene que ver básicamente con el lanzamiento de la brújula electoral. Es una propuesta para el voto informado, una iniciativa que ya tiene creo que un par de elecciones, así es que bienvenido a Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y si me equivoco, me dices, hasta ayer tenía ese dato. Y Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación también Ciudadanía y Desarrollo, con quien hemos iniciado este proyecto conjunto. Esta es una iniciativa de Plan B con la Fundación, en una alianza, digamos, con la sociedad civil y el periodismo, lo cual siempre es bueno, siempre es muy bueno actuar conjuntamente en estos procesos. Mauricio, contigo empezamos. ¿En qué consiste la brújula electoral? ¿De qué se trata este proyecto? Que entiendo es de muchísima participación de los ciudadanos para ir hacia un voto informado en estas próximas elecciones del 5 de febrero. Buenas tardes. Juan Carlos Fermín, buenas tardes. Obviamente es un gusto compartir este espacio con mi colega y amigo de lucha, Marcelo Espinel. Y creo que el punto de partida, Juan Carlos, es el que mencionabas precisamente, la importancia de promover un voto informado. Cuando uno entra en este periodo electoral, que oficialmente arrancó hace muy pocas horas, por decirlo de alguna manera, les ves a los candidatos con su mejor sonrisa decirte lo que quieren que tú escuches, muy modositos, muy cautos, sin tocar fibras sensibles, incluso yo te diría hasta siendo políticamente correctos en muchos casos. Eso no basta para que el ciudadano vote de la mejor manera, vote sobre la base de una propuesta, vote sobre la base de un pensamiento específico en un tema que podría considerarse sensible. Como tú ya lo mencionaste, hace algunos procesos electorales basados en iniciativas similares de exitosas que se implementaron en varios países de América Latina y del mundo, decidimos junto con Plan B llevar a cabo una suerte de test de compatibilidad, por llamarlo de alguna forma, al que bautizamos como brújula electoral, para que ciertos temas que muchas veces no se ven en el plan de gobierno o que los candidatos no se atreven a topar en espacios de entrevista como este, puedan ser discutidos, analizados, mencionados, para que el ciudadano, en función de ello, encuentre con quién se asemeja más. En este caso, por supuesto, la gran variedad de candidatos que hay para las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca. Las experiencias anteriores estaban vinculadas principalmente con los candidatos presidenciales, recordarás tú. Así es que dar además a los ciudadanos información sobre este tipo de temas, las respuestas de los candidatos, pasa por un proceso participativo que Marcelo les puede explicar, pues precisamente en este último proceso electoral vinculado a las autoridades locales ha sido él quien en territorio, trabajando principalmente con jóvenes, ha levantado insumos que nos han permitido tener una brújula electoral en acción. Marcelo, efectivamente esta retroalimentación por medio de grupos focales, de reuniones con sectores y movimientos sociales que ustedes realizan en Quito, Guayaquil y Cuenca, tengo entendido. ¿Cómo se produjo este proceso y cuáles fueron las inquietudes ciudadanas? Estas sí, porque provienen precisamente de un acercamiento a la sociedad civil que pudimos identificar para la brújula electoral. Muy buenas noches, Juan Carlos, Fermín. También es un gusto poder compartir este espacio con Mauricio y agradecerles a ustedes por la entrevista. A la larga, este tipo de espacios comunicacionales nos ayudan a llegar hacia más personas con este afán de que voten informadamente. Yo recuerdo, Fermín, que en las elecciones pasadas ya se hablaba de cómo estaba integrado nuestro padrón electoral y se decía que más del 60% del padrón electoral son personas que están en el rango etario entre los 16 y los 35 años de edad. Eso implica que también tanto los candidatos, la función electoral, así como también los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, tratemos de enfocar nuestros esfuerzos hacia los canales o herramientas que este grupo poblacional está utilizando para informarse. Creo yo que ese es un ejercicio responsable y estratégico de promover el voto informado. En esta edición de la brújula electoral, uno de los aspectos que se definieron dentro de la organización fue precisamente que tengamos un enfoque hacia los jóvenes y los grupos vulnerables de nuestro país.
Y en el caso de Quito se hizo una convocatoria a jóvenes activistas que precisamente están trabajando en temas referentes a defensa de derechos humanos, temas de defensa de derechos de la naturaleza, así como también promoción de valores democráticos. Cuenca lo mismo, y Guayaquil lo mismo. Y lo primero que les podría decir que nos llamó mucho la atención es que en Quito hubo una perspectiva de inclusión, que no perciben que la ciudad tenga una perspectiva de inclusión. Inclusión a personas en situación de movilidad, inclusión a grupos LGBTI, así como también temas eficaces de prevención de violencia de género. Es por eso que una de las preguntas que, por ejemplo, se evidenció en la ciudad de Quito es si es que se pueden dar condiciones más favorables para la incorporación de grupos LGBTI dentro del personal municipal. En el caso de Cuenca llamó mucho la atención que, en cambio, las temáticas que más se pusieron sobre la mesa son las relacionadas al emprendimiento. Los jóvenes tienen una percepción de que no tienen oportunidades laborales ni de desarrollo económico dentro de la ciudad y que la alcaldía debería tener dentro de sus competencias un rol al respecto de esto para tratar de generar un desarrollo económico integral en la ciudad de Cuenca. Y otra de las cuestiones que también apareció, Fermín, en Cuenca fue el tema referente a movilidad. A pesar de que tal vez Cuenca no se caracteriza por ser una ciudad con los problemas de tránsito, movilidad que tiene Quito, Guayaquil, ya se están empezando a sentir ciertos embates por el aumento de la cantidad de vehículos que existen en la ciudad y también una conciencia distinta de los jóvenes al respecto del modelo de desarrollo. Por eso es que, por ejemplo, los jóvenes planteaban la necesidad de peatonizar el centro histórico con la finalidad de tratar de cuidarlo y buscar un modelo de desarrollo de movilidad, así como también un modelo de desarrollo económico distinto. En el caso de Guayaquil, fue también algo interesante, es que el tema referente a inseguridad era la tónica. Pero también recordando dentro de los jóvenes con los cuales organizamos el debate que los municipios no tienen amplias competencias en relación a seguridad. Por eso es que uno de los aspectos que se planteó ahí me pareció interesante es si es que los guayaquileños estarían de acuerdo en que el futuro alcalde o alcaldesa de Guayaquil haga un acercamiento al gobierno central para poder plantear como una alternativa a la inseguridad el porte y uso de armas por parte de la población. En ese sentido, pues, para dejar también un poco el misterio, se identificaron 7 preguntas en cada una de estas ciudades y el objetivo es que la ciudadanía ingrese a la brújula electoral, que la ciudadanía pueda contestar estas preguntas y encuentre a su candidato ideal. Porque seguramente estos temas que suelen ser controversiales, los candidatos no lo abordan en una entrevista en un medio de comunicación, no lo abordan en un mitin político y nosotros pues a través de la brújula electoral queremos que los candidatos nos respondan precisamente cuál es su posición sobre estos temas para así nosotros encontrar nuestro match político. Se trata de una página web, se llama brújulaelectoral.es de Ecuador. Repito, brújulaelectoral.es. Arranca con la pregunta: ¿quién es tu candidato afín? Es decir, aquí, Mauricio, el hecho es que estas 7 preguntas que nacen de la sociedad civil, ¿no es cierto?, hacia todos los candidatos han respondido el mismo cuestionario. Y los que no tienen el mismo cuestionario por responder. Me refiero a un parcito ahí que tú conoces que en Guayaquil se hace loco para no topar temáticas que consideran políticamente sencillas. Efectivamente, todos los candidatos, todas las candidatos han contestado en Quito, Guayaquil y Cuenca, excepto en Guayaquil, Cintia Viteri del Partido Social Cristiano y Ecuador Montenegro de Pachacuti. Son los 2 únicos que no han respondido este cuestionario. Este cuestionario lo responden también quienes entran, el ciudadano común, quien entra a la página web, y ahí va a ver en qué coincide, ¿no es cierto?, con la respuesta. Efectivamente, ese es el match. Tú respondes la pregunta y tú ves cómo han respondido los candidatos. Vas viendo además en el proceso, conforme evoluciona el cuestionario, quiénes han respondido de determinada manera como tú lo estás haciendo, y al final, por supuesto, el sistema, por llamarlo de alguna forma, te arroja un porcentaje de cercanía y de compatibilidad. Que para que ustedes vean lo gracioso, hicimos el ejercicio a la interna y pues el candidato afín de Marcelo Espinel es totalmente distinto al candidato afín de Mauricio Alarcón, porque uno ve las posiciones. ¿Puedes revelar los candidatos afines? Sí, por supuesto, en mi caso, y voy a hablar de Marcelo, porque Marcelo Espinel no lo va a decir, por supuesto, pero en el caso de la alcaldía de Quito, yo salí con una afinidad del 100% con Luz Helena Coloma. Marcelo Espinel salió al 100% con María José Carrión y Patricio Alarcón.
para que veas tú esa disparidad. Y ese es el ejercicio que invitamos a quienes nos están escuchando a hacer. Que a muchos podría resultar hasta gracioso. Uy, ¿cómo Marcelo Espinel puede ser afín a María José Carrión, que fue de la Revolución Ciudadana? Y pues es en función de las respuestas a preguntas específicas y cerradas, que muchas veces, insisto, incomoda hacer e incomoda responder, pero que en la práctica genera coincidencias con ciertas personas. Así es que, como tú ya decías, básicamente brújulaelectoral.es, escoja su ciudad, responda las preguntas y sorpréndase del resultado, que creo que es algo muy bueno de cara a lo que es votar de manera informada. Ciertamente, Mauricio, que es importante el voto informado en una época en la que la comunicación política se está basando en mensajitos de segundos en redes sociales, que poco o nada nos ayudan a conocer las propuestas de fondo de los candidatos. ¿Qué otro aporte nos da Brújula Electoral como votantes? Porque si bien es cierto, al parecer, no sé si por ejemplo, Espinel piense votar por los que les recomienda Brújula Electoral, pero el ejercicio nos da la posibilidad de votar de una manera más consciente. Por supuesto que sí, y también tener acceso a través de otras herramientas paralelas, a planes de gobierno, a lo que significa además el proceso electoral. Y yo creo que si bien, evidentemente, para quienes estamos involucrados en el desarrollo de esta herramienta, Brújula Electoral resulta importante, no es menos válido incorporar otro tipo de iniciativas, campañas que se llevan a cabo a través de redes sociales, incluso herramientas oficiales que no son del todo claras, como la que tiene el Consejo Nacional Electoral en su página web, que ni siquiera en algunos casos han escaneado bien planes de gobierno o formularios de hojas de vida, pero en fin, son herramientas necesarias para tener un voto informado. Mira, Fermín, que muchas veces uno cree que los planes de gobierno con los que se inscriben las candidaturas son libros interminables que no voy a alcanzar a leer porque soy una persona muy ocupada, pero se darán cuenta que estamos frente a pocas decenas de páginas, que muchas veces están en una letra gigante y que podrían ser leídas de manera muy simple para saber, a ver, yo voy a votar por Marcelo Espinel. Quiero saber qué le propone a la ciudad, porque ni siquiera a veces lo que el señor Espinel está diciendo en su spot publicitario coincide con lo que dice en el plan de gobierno. O en su TikTok, ¿no? Y es ahora que vemos además que la campaña en TikTok ha agarrado mucha fuerza, pero para hacer chiste, al parecer. O sea, yo no sé si hablamos de manamaná, papipiripi, si eso nos sirva para decir, uy, qué lindo candidato porque baila bonito, o confundir el chimichurri con el apellido de un candidato a prefecto, reírnos un poco y decir, ay, por ese voy a votar. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, indiscutiblemente sirven para el humor, pero qué mejor sería poder tener candidatos que también tomen en serio su trabajo y le presenten al votante sus propuestas, de manera graciosa, sí, pero sus propuestas, en fin. Le propongo a Fermín jugar. No sé si tú ya entraste, Fermín. Lo hagamos los dos y luego sabemos quiénes son los candidatos afines. En este caso... Pero dice del resultado al aire. Claro, como no. No se vale no se vale autocensurarse. Y les voy a decir, bueno, la primera pregunta es, ¿estaría de acuerdo con renegociar las condiciones en Quito, ¿no? Para los candidatos de Quito. Ojo, todos los candidatos contestaron esta pregunta. ¿Estaría de acuerdo con renegociar las condiciones de la deuda del metro y así reestructurar el presupuesto de la ciudad en favor de otras problemáticas? Los candidatos contestaron y argumentaron su respuesta. Esa argumentación también está, ¿no es cierto?, en la brújula. Así es, y tal vez ahí para retroalimentar brevemente. Lo importante aquí es que el ciudadano no conozca únicamente si está a favor o en contra de esto, sino el por qué. A la larga, los modelos de administración pública ya sobrepasan las ideologías y necesitamos saber cómo un futuro alcalde o alcaldesa de la ciudad quisiera administrar la ciudad y saber si nosotros estaríamos de acuerdo o no con ese modelo de administración. Perfecto, voy a votar no porque tengo mis razones, ¿cierto? Porque vas a usar el metro. ¿Quiénes están afines? Bueno, al final leo las respuestas, pero para decirles quién ha votado como yo, ninguna afinidad, ninguno. Mejor no les cuento porque luego van a decir, ¿para qué entro si ya Calderón me contó todo? La segunda es, ¿reduciría el número de funcionarios del municipio y así el nivel de gasto público? Voy a votar que sí. Siguiente.
¿Está de acuerdo que desde la municipalidad se fomente el funcionamiento de aplicaciones digitales de hotelería, mensajería como Airbnb, Rappi, Pedidos Ya, entre otras? Uber, por ejemplo, también. Sí, ¿no? Votaría que sí. ¿Está de acuerdo que desde la municipalidad, está de acuerdo en dar continuidad a las políticas de gobierno abierto, así como al plan de acción de gobierno abierto impulsado por la actual administración? Ya hablaremos de eso, Marcelo, en qué consiste esta pregunta, que es muy importante, porque significa un ejercicio de transparencia y participación a la vez del ciudadano común en las decisiones del Consejo Metropolitano, de las mesas, de las secretarías y del municipio en sí mismo. Sí, claro, estoy de acuerdo. La siguiente... La quinta, apoyaría políticas a favor de la comunidad LGBTI como cupos laborales en el municipio y políticas de salud y educación específicas para esa comunidad. Sí, lo apoyaría. Siguiente, la sexta y penúltima, ¿está de acuerdo con la municipalización del transporte público para mejorar la calidad de los servicios? Pues sí. Y siguiente, ¿estaría de acuerdo con reactivar y potenciar el sistema de bicicleta pública BiciQ para reducir la contaminación y brindar alternativas de movilidad? Obvious. Sí. Veamos los resultados. Miro el resultado. En mi caso, wow. ¿Cuál es tu candidato? Se van a autocensurar. De que Calderón nos deje en suspenso sobre por quién debería votar según Brújula Electoral, les cuento que al parecer yo soy muy afín con la campaña de doña Luisa Maldonado en un 85.71%, seguido muy de cerca por Jessica Jaramillo del 77.78% y en tercer lugar Luz Helena Coloma con el 71.43%. La Brújula me está mandando un mensaje poderoso que es que debo votar por una mujer en estas elecciones. A mí me salió con el 85% de compatibilidad Pablo Ponce de la ID. Sí. Luego Jessica Jaramillo con 77%, Luz Helena Coloma 71%, Pedro José Freire igual, el mismo porcentaje, igual Natasha Rojas y Jorge Yunda, por fin, mi candidato favorito al final, pero bueno. Marcelo, se produjo este día domingo, un larguísimo debate organizado por el Consejo Nacional Electoral, al menos en Quito, muy largo, debido a la gran cantidad de candidatos a la prefectura de Pichincha. Se supone que estos debates son un elemento clave en el voto informado. Pero ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo viste la mecánica? ¿Cómo viste la confrontación de ideas? Porque al igual que en los debates de las campañas anteriores, parece haberse convertido en un ejercicio un tanto buenista, en el que realmente uno se queda sin ver dónde está realmente la confrontación y el debate. Yo creo que, a pesar de que es positivo que en la norma se haya incluido la obligatoriedad de los debates, el ejercicio que vimos el día de ayer puso en evidencia la deficiente cultura democrática que existe en nuestro país. Candidatos que en lugar de poder ser frontales, respetuosos y claros con sus propuestas, nuevamente caímos en el ataque de unos a otros. Creo yo también que las reglas establecidas por el Consejo Nacional Electoral no permitían algo que era para mí fundamental dentro de un debate, que es la repregunta del moderador. Un moderador que únicamente se limitaba a leer unas preguntas de un sobre cerrado, desafortunadamente hace que la posibilidad de enriquecer ese debate pues sea dada. Esperemos que los errores que vimos el día de ayer en preguntas repetidas, incluso para los candidatos, no se emulen dentro del debate de alcaldías que viene a realizarse el próximo domingo y que se cuente ahora sí con la participación de todos los candidatos. Recordemos que dentro de este debate de prefectos no se presentó una de las candidatas a la prefectura de Esmeraldas y habrá que ver si el Consejo Nacional Electoral inicia proceso sancionatorio en su contra o no, y que de esta manera los ciudadanos podamos conocer en buena medida cada una de las propuestas de los candidatos a la alcaldía. Volviendo a Brújula Electoral, gracias Marcelo por tu respuesta. En brújulaelectoral.es respecto a Quito, también se puede hacer un comparativo entre candidatos, ¿no es cierto? Hay una sección que se llama, es muy amable además la página, ustedes pueden entrar y divertirse. Bien amigable. Muy amigable. Suavecita, sí. Frente a frente se llama esta sección o subsección, donde por ejemplo usted puede comparar, un candidato con otro. Por ejemplo, hemos comparado a Pavel Muñoz con Luisa Maldonado.
tienen el mismo origen, ¿no? Prácticamente, pero bueno, Luisa ¿Y no están Maldonado. igualitos? No. Luisa Maldonado se separó de la Revolución Ciudadana, además haciendo fuertes críticas. Y ahora ella participa con otra tienda política. Pero, por ejemplo, ellos están de acuerdo en todas las preguntas, en todas las respuestas más bien, menos en una, y que está de acuerdo que desde la municipalidad se fomente el funcionamiento de aplicaciones digitales de hotelería, mensajería como Airbnb, Rappi, Pedidos Ya, entre otras. Pavel Muñoz contesta que no y Luisa Maldonado responde que sí. ¿Qué sentido es esta pregunta? O sea, ¿por qué esta pregunta? Para nosotros era importante colocar esta pregunta porque, a ver, sin tratar de extendernos mucho, uno de los problemas que hemos enfrentado en los últimos años en la política ecuatoriana es el financiamiento de la política. Y existen gremios empresariales, gremios privados muy fuertes que a través del financiamiento de la política tratan de influir en ciertos candidatos. Y aquí no debemos dejar de lado el gremio del taxismo, que puede ver afectados sus intereses por la regularización de aplicaciones como Uber, como Cabify, y que de esta manera, pues, al dar una mayor competencia, una mayor oportunidad a los ciudadanos de tener servicios, los gremios de los taxistas se ven afectados. Y lo mismo hemos visto que sucede, Juan Carlos y Fermín, con el gremio hotelero. Como ustedes saben, en otros países incluso la fuerza de este sector empresarial ha hecho que aplicaciones como Airbnb simplemente sean prohibidas. Por eso es que curiosamente esta pregunta la hemos aplicado tanto en Quito, pero también en Cuenca, porque en los últimos años Airbnb ha crecido muchísimo en Cuenca y el sector turístico, en este caso el sector hotelero, ha solicitado al municipio que prohíba la existencia o el uso de esta aplicación. O por ejemplo lo que sucede en Cuenca es prohibido el Uber. Únicamente existe una aplicación celular que se llama Sutaxi, que es la aplicación del gremio de los taxistas cuencanos. Entonces veamos cómo estas preguntas, que tal vez a primera vista las vemos muy sencillas, tratan de atacar algo que viene afectándonos mucho, que es el financiamiento de la política. Y a los políticos no les gusta, sobre todo en campaña, pelearse con estos gremios. Ustedes recordarán, por ejemplo, en la campaña pasada, Paco Moncayo tuvo una respuesta bastante tibia precisamente al respecto del uso de la aplicación Uber. Ajá. Mientras que en redes sociales decía que sí, que estaba de acuerdo con que se use Uber, en un encuentro con gremios del taxismo, en cambio había dicho que no. Entonces, para nosotros es importante acorralarlos en el buen sentido de los candidatos para que nos digan qué mismo quieren para la ciudad. Mauricio, otra de las preguntas que provocó cierto escozor en algunas campañas tiene que ver con esta cuota laboral para la diversidad sexual. Específicamente entiendo que los pedidos de los activistas y los y las activistas tienen que ver con la llamada cuota trans, es decir, las personas de la comunidad trans tienen muchas dificultades para conseguir trabajo, y esto es lo que motiva en algunos países que se debata la posibilidad de que sea en el Estado que estas personas, por supuesto, debidamente preparadas para el cargo, capacitadas para el cargo, ejerzan o tengan la posibilidad de conseguir un cargo público. Esto provocó escozor en ciertas campañas. ¿Qué nos puedes contar de esto? Parto del hecho de que tratar, y esto pasa en muchas campañas, cuestiones de derechos de los grupos LGBTI es difícil, políticamente sensible o políticamente incorrecto. Tú lo has dicho. Hubo que trabajar mucho con algunas candidaturas que podían haber respondido tranquilamente las 6 preguntas restantes, pero con esta tenían inconvenientes, se sentían incómodos, y no por el hecho de hablar de una cuota laboral, sino por el hecho de la población en específico. Porque si hubiera sido quizá una cuota laboral para mujeres, hubieran respondido con mucha agilidad. Y yo creo que eso evidencia en mucho lo que sucede con nuestra política nacional, donde no se trata a los ciudadanos por igual, donde no se reconoce problemas como el que tú mencionas, que son realidades que se viven desde hace años, problemas de acceso laboral para ciertas poblaciones y grupos vulnerables, y que pues quienes dicen representar a la ciudadanía adoptan una posición muy cómoda de representar simplemente a los grupos con los que se sienten cómodos o con los que se sienten bien, y dejan por fuera a grupos poblacionales que tienen que ser atendidos
por las autoridades de manera definitiva. Así es que no estamos frente a una pregunta incómoda, frente a una pregunta sensible, estamos frente a una pregunta que busca atender una realidad en una ciudad en la que la inserción laboral de grupos vulnerables como los LGBTI trae problemas. Ni era tampoco una trampa, ni con... De ninguna forma, de ninguna forma. Por eso es que la misma pregunta y las mismas preguntas se hacen a todos los candidatos. Acá no se direcciona absolutamente nada. Y como ya lo ha dicho Marcelo, metodológicamente hablando, esto no es un invento de Marcelo que se sentó una mañana a ver el horizonte y decir, estas son las preguntas que queremos hacer, sino que se pasó por un proceso en el que, por supuesto, estuvieron involucrados también activistas de los grupos LGBTI, activistas de grupos de mujeres, activistas de movimientos sociales, como lo ha dicho Juan Carlos, personas que desde la sociedad civil demandan respuestas de quienes aspiran a ocupar un cargo, en este caso tan importante y tan cercano como el de un alcalde. Siguiendo con el ejercicio de brújulaelectoral.es, vamos a hacer un comparativo entre las respuestas de Luz Helena Coloma y Jorge Yunda. Luz Helena representa el movimiento Va por Ti y Jorge Yunda Juntos por la Gente, ¿no es cierto? Lindas alianzas. Son alianzas básicamente de movimientos locales y nacionales que han propuesto estas candidaturas. Pero, por ejemplo, ellos coinciden en 5 de las 7 respuestas. Mira tú. ¿No? Coinciden, están de acuerdo ambos en renegociar las condiciones de la deuda del metro. Están de acuerdo ambos en reducir el número de funcionarios del municipio. Ojo, si Yunda les promete otra cosa, ya es... Pero aquí está la verdad verdadera. Están de acuerdo en el funcionamiento de las aplicaciones digitales. Están en acuerdo en dar continuidad a las políticas de gobierno abierto. Eso es un avance, ¿no? Yo creo que ahora hablamos, pero yo creo que sí ya se ha sembrado mucha conciencia y nos contarás ahora de lo que es el gobierno abierto, Marcelo, por favor. Donde no están de acuerdo es en apoyar las políticas en favor de la comunidad LGBTI, ¿no es cierto? Luz Helena Coloma dice que sí, está de acuerdo, y Jorge Yunda no está de acuerdo, ¿no? Y difieren también en la municipalización del transporte público. Luz Helena dice que no, y Luz Helena Coloma y Jorge Yunda dice que sí. Estas son, y coinciden en el tema de la BICIQ, por supuesto, todos son ecologistas en campaña. Ahora, ¿qué es el gobierno abierto, Marcelo? ¿Por qué es importante haber puesto esta pregunta? Y también la grata sorpresa de que todos respondan que sí. Bueno, el gobierno abierto es un nuevo modelo de gestión pública. Bueno, ya no es tan nuevo, lleva 10 años en ejecución, tal vez es nuevo para Ecuador, que busca que las administraciones públicas transparenten información, pero que la información que entreguen no sea únicamente aquella que les obliga la ley, sino que vayan un poco más allá y que la entreguen en formatos que los ciudadanos podamos utilizar. Es distinto que un municipio me entregue un PDF mal escaneado sobre la ejecución presupuestaria a que lo sube en un formato Excel a la página web y que este esté actualizado. Por otro lado, se caracteriza este modelo de gestión por promover la participación ciudadana. Es decir, que las políticas públicas, que un proceso de contratación, de intervención, cuente con un intercambio con la ciudadanía para que la política pública no sea construida entre 4 paredes, porque es lo que ha generado problemas. Que, por ejemplo, un proceso de repavimentación de las calles pueda ser planificado con los ciudadanos que podrían estar afectados y que no estemos pasando los quiteños lo que estamos pasando ahora, que nos enteramos que el día de mañana ya nos han cerrado la calle de nuestro barrio porque han empezado un proceso de intervención. Y finalmente que se implementen mecanismos de rendición de cuentas y de integridad. Quito desde el año 2016 se convirtió en la primera ciudad en tener una ordenanza de gobierno abierto. Esto le obliga a la ciudad a crear planes de acción de gobierno abierto. Y empezó con la administración de Mauricio Rodas. A pesar de los problemas iniciales, Jorge Yunda nos hizo retrasar 1 año en la implementación de gobierno abierto, pero después se le dijo al alcalde Yunda, alcalde, usted está incumpliendo con una ordenanza municipal, y si es que usted sigue incumpliendo con esta ordenanza, podría sumar una razón más para un proceso de destitución. Y en ese momento, pues, al parecer al alcalde Jorge Yunda no le gustó tener una razón más en ese entonces y decidió retomar el proceso. Con Santiago Guardera se pudo dar continuidad
Y también vemos con muy buenos ojos, Juan Carlos, que todos los candidatos conozcan ya que es gobierno abierto, que hay una ordenanza que les obliga a dar continuidad al modelo de gestión, y más aún cuando ya empezó la ejecución de un segundo plan de acción de gobierno abierto que contiene 5 compromisos para la ciudad. ¿Cómo opera esto de gobierno abierto? Se constituye un consejo consultivo integrado por representantes de la sociedad civil, la academia, el sector productivo y la Secretaría de Planificación. Diseñan una metodología de participación ciudadana. Se hizo un proceso de participación con más de 300 quiteños en las distintas administraciones zonales e identificaron qué problemas tiene la ciudad y cómo podríamos resolver estos problemas de forma colaborativa. Este consejo consultivo toma estos insumos y propone un plan de acción, que es una política pública que contiene estos compromisos. En ese entonces, este proceso fue financiado por la cooperación alemana GIZ y lo que se busca ahora es que esto pues ahora empiece un proceso de implementación. ¿Qué es lo curioso y también qué es lo positivo, Juan Carlos? Que este proceso de gobierno abierto que ya en Quito tiene sus años, en Cuenca también ya inició durante el año pasado. Cuenca ya ha empezado el proceso ya de co-creación de su plan de gobierno abierto. El alcalde Pedro Palacios está comprometido con este tema y hemos visto con buenos ojos que, a pesar de que no son todos, algunos de los candidatos a la alcaldía en Cuenca están de acuerdo en implementar estas políticas de gobierno abierto. Lo triste, a Guayaquil no solo que Cintia Viteri y Ecuador Montenegro no han contestado el formulario de brújula electoral, sino que también Guayaquil se ha caracterizado por ser el municipio más opaco del país en materia de parlamento abierto, transparencia a nivel legislativo municipal, y al parecer no están interesados en implementar un modelo de gestión que garantice la participación de la ciudadanía. Esperemos que los candidatos que sí han contestado el formulario de la brújula electoral y que han manifestado estar de acuerdo con el gobierno abierto, en el caso de ganar, pues avancen hacia la implementación de este modelo de gestión. Antes de dar la palabra a Fermín, quiero hacer una nueva comparación entre dos candidatos, en este caso del espectro político disímil, completamente contrarios unos con el otro. El uno es Pavel Muñoz, del Movimiento Político de la Revolución Ciudadana, y Patricio Alarcón, que representa Orden y Seguridad para Quito. Desde ahí ya vamos viendo la diferencia. Entonces ellos están en desacuerdo en 3 de las 7 preguntas. Ah, mira tú. Entonces, en la que están de acuerdo es en renegociar las condiciones de la deuda del metro. A propósito, cuando estuvo aquí el alcalde, en el día que inauguramos este programa, o reinauguramos, le preguntamos eso, precisamente todos los candidatos han respondido y él ha dicho esto es imposible. El que le diga que sí, les está mintiendo. Pero bueno, veamos lo que puede pasar a futuro. Están de acuerdo en desacuerdo en reducir el número de funcionarios del municipio. Pavel Muñoz dice que no. Que no está de acuerdo. Con los 20 que nos quedamos con los 20 miles y pico. Y Patricio Alarcón dice que sí, que está de acuerdo. Donde también difieren en que la municipalidad fomente el funcionamiento de aplicaciones digitales. Pavel Muñoz dice que no. Y Patricio Alarcón dice que sí. Están de acuerdo en dar continuidad a las políticas de gobierno abierto. Eso está bien, están de acuerdo ambos. Donde no están de acuerdo es en apoyar las políticas a favor de la comunidad LGBTI. Pavel Muñoz está de acuerdo, o sea, sí, y Patricio Alarcón, adivinen, no está de acuerdo. Y donde sí están de acuerdo negativamente es en la municipalización del transporte público. Extraño porque de pronto Pavel Muñoz respondió que no, y su perfil político ideológico podría hacer suponer que está de acuerdo en todo lo que signifique gobierno local o incrementar o que se controle desde el gobierno local un estamento tan fundamental como el transporte público, pero Patricio Alarcón también está de acuerdo, ¿no es cierto? Cuando venga Pavel Muñoz, que va a venir, podemos preguntarle eso. Sigamos. Ahora, Juan Carlos, desde lo periodístico, nosotros nos concretamos, el equipo de Plan B se encargó precisamente de acceder a las campañas y de socializar este cuestionario. Enfatizamos en la necesidad de concreciones, es decir, de que contestaran sí o no, porque esta página funciona con un algoritmo que es lo que nos permite determinar estas afinidades. Y ha habido una resistencia fuerte, sobre todo en Quito y en Cuenca, de candidatos que dicen es que esto está súper mal planteado, yo no puedo contestarle ni sí ni no.
O sea, y a veces se mandaban un testamento que había que insistir, ¿no? Es que usted tiene que decirnos sí o no, y tiene que definir una postura, ¿no? De alguna manera, Mauricio, hay esta tendencia a divagar en el discurso de la clase política. ¿Por qué no ir al grano al momento de hacer política? ¿Por qué no responder con un sí o un no a una pregunta concreta? Claro. ¿Por qué no tomar posición frente a temas que podrían ser considerados sensibles? Porque quien ejerce la política desde una candidatura hasta cuando ya se encuentra en el poder, le encanta quedar bien con todos. Y más bien tomar partido y decir esto es lo que creo, le acarrea problemas de enemistades o incluso pérdida de votos. Así es que el que te dice no puedo responder ni sí ni no, quiere decir que en definitiva no quiere enemistarse con nadie. Porque como ustedes pueden ver a través de brújulaelectoral.es, las preguntas no permiten toreo, hablando en tema coloquial, no permiten que la gente se dé vueltas ni mucho menos, sino que hay un sí, un no, hay un fundamento. ¿Por qué estoy de acuerdo? ¿Por qué estoy en contra? Fundamenta tu respuesta, pero no hay posibilidad de manejar grises. Y yo creo que hay que recuperar ese tema en la política. Una política de cuestiones concretas, una política de respuesta a las preguntas de la ciudadanía. ¿Va usted a atender mis necesidades básicas, por llamar de una manera general? Responda sí o no. Comprométase en función de ese sí o no a ejercer un cargo de autoridad como corresponde. Piense en función de una ciudad. Si es que X, Y, Z persona llega al poder, no se olvide además que no representa únicamente a las personas que votaron por él, sino que pasa a ser representante de todos los habitantes de la ciudad en definitiva. Así es que yo creo que ahí es donde hay que empezar a poner los puntos sobre las íes en la política y exigir a quienes quieren representarnos respuestas concretas a preguntas concretas. Según una noticia de última hora del diario El Universo, una Susana González, candidata a prefecta de reelección para la prefectura de Guayas, una Susana González evasiva o una Paola Pavón nefasta. Vamos a retomar el diálogo que mantenemos con Mauricio Alarcón y Marcelo Espinel de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo con relación a Brújula Electoral. Mauricio, cuéntanos, ¿qué es lo que podemos esperar de estos ejercicios y cuál ha sido la experiencia en el pasado de Brújula Electoral? Es decir, ¿cuántas interacciones, cuántas respuestas, cuál ha sido la acogida del público en las elecciones anteriores? Creo que el estar por tercera ocasión haciendo este tema, incluso profundizando en el trabajo que implica más de una ciudad, no es el resultado del capricho de quienes estamos compartiendo este espacio en este momento, sino de los buenos resultados en las experiencias previas de las elecciones presidenciales. Decenas de miles de usuarios han entrado en las presidenciales del 17 y del 21 para hacer este test de compatibilidad y leer qué tienen que decir sus candidatos a temas que no son abordados, insisto, ni en sus planes de gobierno ni durante sus campañas electorales. Esperamos un éxito similar en esta edición, además considerando que se trabaja en las candidaturas a alcalde de las 3 ciudades principales del país. Nos hubiera gustado, por supuesto, abordar muchas más ciudades, considerando además el variopinto escenario de múltiples candidaturas, Loja, Machala, Manta. Sin embargo, creo que eso es algo que podríamos implementar para un próximo proceso electoral sobre la base, insisto, de una experiencia exitosa, que es la que ya se ha venido desarrollando durante estos días. La invitación, insisto, a que incluso a través de su celular ingresen a brújulaelectoral.es y puedan jugar un poco. Es un ejercicio que toma muy pocos minutos y que incluso, si es que a ustedes ven algún punto, alguna posición de su candidato de preferencia con la que extrañamente comulgan o no comulgan, lo traten en redes sociales, le pregunten más profundamente al candidato por qué, cómo, de qué se trata el tema, de tal forma, insisto, que se genere ese debate que, como ya decía Juan Carlos a propósito del titular del Universo, lamentablemente no se dio en un espacio en el que sí debería haber contraposición de ideas, el debate organizado oficialmente por el Consejo Nacional Electoral. Así es que, invitados todos. Marcelo, ¿dónde se puede ver
los argumentos de los candidatos a las preguntas, Al a las momento, respuestas. claro, cuando tú pones debate frente a frente o haces cada uno de los ejercicios de la brújula electoral, apenas contestas una pregunta, te va a aparecer cuál es la opinión de ese candidato respecto de eso. Entonces, por ejemplo, ahora podemos ingresar a la web, escoge cualquiera de los candidatos. Voy a escoger a Natasha Rojas, ¿no? Y puedes contrastarlo con cualquier ¿Con otro candidato. Veamos, alguien más. Pedro José Freire. Ya. Entonces podemos comparar, ¿no es cierto? Escoge una de las preguntas que te interesa saber Ya. qué dijo cada uno de ellos. Apoyaría GLBTI, ¿ok? Y pone comparar arriba. Comparar, ¿listo? Bájale. Ya, Ponle desde el cuestionario, va a ser mucho más fácil y podemos ver las de todos. ya, desde el cuestionario. Sí, desde el Ok. cuestionario. Ya, listo, bueno. Ahora lo vamos voy a escoger, ya está puesto desde el cuestionario. No, ¿cierto? pero desde arriba. Ya. Haz el cuestionario, coloca tu nombre. Ya. Bueno, ya lo hice, pero bueno, ahora lo explicamos despuesito. Nada más te quería hacer una pregunta ahí. Ustedes cómo están en el tema de transparencia, básicamente, de la política. Surgió una denuncia del Frente Parlamentario llamado o autodenominado Frente Parlamentario Anticorrupción, donde es un grupo de legisladores de diversas bancadas que presentaron una denuncia para que la Fiscalía General investigue las presuntas vinculaciones de cerca de una veintena de candidatos a diversas dignidades de dineros por lo menos no limpios o vinculados al crimen organizado. ¿Cómo miras tú, Marcelo y Mauricio, también esta grave denuncia que ya había sido abordada sin emitir nombres por parte del presidente de la República? Bueno, sin duda que es una denuncia grave y que los ecuatorianos esperamos que la Fiscalía, con la información que ha sido proporcionada, siga el procedimiento debido para determinar si es que existe o no una posible responsabilidad penal de las organizaciones políticas. Creo que también pone sobre la mesa lo que se decía hace un momento, la génesis de la corrupción está en el financiamiento de la política y estamos frente a un fenómeno que ahora es distinto, Juan Carlos. Antes, cuando nosotros hablábamos del financiamiento de la política como la génesis de la corrupción, veíamos a grupos empresariales detrás de ese financiamiento. Y lo que esperaban esos grupos empresariales a cambio de ese financiamiento era la devolución del mismo a través de contratos, por ejemplo. A través de la posibilidad de ocupar altos cargos públicos en empresas públicas, en ministerios, y de esa manera tratar de recuperar aquello que, entre comillas, invirtieron. En la actualidad, el financiamiento de la política, cuando viene desde el narco, cambia completamente el fenómeno. Porque el narco no es que busque un contrato a cambio. El narco no es que busque estar al frente de un ministerio. El narco lo que busca es que el Estado se haga de la vista gorda en el control de las fronteras. Que el Estado se haga de la vista gorda en el control del microtráfico dentro de las ciudades o el control de las cárceles. O incluso que ahí sí se otorgue la administración de las aduanas a personas de confianza del narco. Y a la larga lo que estamos viendo en la actualidad es eso. Un Estado que poco a poco ha sido capturado por el narco precisamente gracias a esta penetración en el financiamiento de la política. Si es que no se ponen reglas claras al financiamiento de la política en el país, este fenómeno se nos va a ir de las manos. Y aquí hay que recordar cuál es la institución estatal que está a cargo de controlar o garantizar la transparencia en el financiamiento de la política, y es el Consejo Nacional Electoral. Queridos amigos, es vergonzoso, por decirlo menos, que el Consejo Nacional Electoral no publique de forma oportuna los informes de financiamiento de cada una de las organizaciones políticas y que estén a la espera de que ya vayan a dejar de ocupar el cargo las autoridades electas para ir recién transparentar cómo fueron financiadas las campañas. Y eso es lo que sucede desafortunadamente en el país. En un último informe que nosotros hicimos como Fundación Ciudadanía y Desarrollo al respecto al financiamiento de la política, las últimas campañas a las cuales nosotros pudimos acceder al respecto de estos informes presupuestarios fueron las campañas del 2017 y las campañas del 2019. Hasta el día de hoy, el informe sobre el financiamiento de la campaña política del año 2021 no es aprobado por el Consejo Nacional Electoral y no podemos conocer, por ejemplo, quién financió la campaña de Guillermo Lasso o de Andrés Arauz. Veamos cómo esta falta de cumplimiento por parte de la autoridad electoral también genera problemas al respecto del control debido que pueden hacer tanto las autoridades y las instituciones públicas como los ciudadanos, las fundaciones, así como también los medios de comunicación. Este tema
Mauricio, es también importante porque estos informes suelen contener cantidades irrisorias con relación a los supuestos ingresos y donaciones privadas que reciben los movimientos. Y al final el gasto real está oculto, el gasto real de la política no está transparentado, y esa puede ser la puerta para que precisamente capitales ilícitos puedan participar en la política ecuatoriana. Y mira que ya tenemos un avance considerable, Fermín, cuando en el último proceso de reforma al Código de la Democracia se trabajó en valores más realistas para el gasto en campaña. No nos olvidemos que si revisamos el texto constitucional, se parte de que todos los ecuatorianos financiamos lo más caro: televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y vallas. Que lo demás, los mítines, las caravanas, las brigadas, las camisetas, las banderas, salen de un financiamiento que no es que puede tampoco hacerse como le venga en gana al candidato y al tesorero, sino que tiene límites, que tiene porcentajes, un porcentaje para el candidato, un porcentaje máximo para la organización política. Y hay prohibiciones respecto de empresas privadas y demás. Entonces, hay reglas de juego. Y ya lo decía Marcelo, quien tiene que controlar que esas reglas de juego se respeten y se cumplan es la autoridad electoral. Pero cuando hay, además, metida de mano de fuentes oscuras, por llamarlo de alguna forma, no únicamente debe intervenir el Consejo Nacional Electoral, sino también la Fiscalía. Por supuesto, si hay corrupción en el manejo de estos recursos públicos que se entregan a través de la pauta, debe intervenir Contraloría. Si no, por ejemplo, yo quisiera saber 2 años después, ¿cuánto han avanzado las investigaciones de las denuncias que medios de comunicación hicieron respecto a las comisiones que pedían los candidatos y sus campañas respecto de la pauta? ¿O cuánto ha avanzado la investigación del financiamiento ilícito, supuestamente a la campaña del ex candidato presidencial Andrés Arauz en la Fiscalía? Y no nos olvidemos que el denunciante es el hoy secretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verde Soto, que en aquel entonces era miembro del Consejo Nacional Electoral. Así es que aquí, lamentablemente, la impunidad es la que permite que la mala práctica se replique, porque si nadie me controla, si no hay sanción, si no hay control en definitiva, pues véngase lo que tenga que venir. A mí lo que me interesa es ganar la elección y llegar al poder. Pero esto está pasando en todos los partidos y movimientos. Por supuesto. Y no solamente en unos sí, en otros no. Y ese es quizá un punto importantísimo el que topa, Fermín, porque no podemos ni debemos polarizar como algunos pretenden hacer este fenómeno de corrupción y de narcopolítica con una organización en específico, cuando todas han tenido señalamiento, cuando han sido, por ejemplo, movimientos y partidos políticos nacionales. Un candidato, así sea uno, ha sido señalado. Y probablemente este rato ya haya dirigentes nacionales que estén corriendo en círculos y quieran aquí llamar, quizá quejarse y decir, no, nunca me han señalado. Y podríamos investigar y ver, porque además este no es un fenómeno nuevo, Fermín. No es la elección presidencial del 21 y las seccionales del 23. ¿Cuánto tiempo el periodismo de investigación como el que realiza Plan B ha venido denunciando este fenómeno? Años. Y mira qué gracioso es el tema, y eso es algo que lo mencioné hace unos días y que qué bueno que en este espacio podamos amplificar el detalle, de que sea un frente parlamentario anticorrupción el que presente la denuncia y uno de sus integrantes sea una persona sentenciada por corrupción. Entonces eso sí resulta indignante, ¿no? En buena hora porque quien encabece el frente esté haciendo un trabajo destacado, pero ¿cómo puede ser posible que en un frente anticorrupción esté un sentenciado por concusión, ¿no? Por pedir dinero al personal del gobierno local del cual formaba parte hace pocos años. Así es que esas cuestiones son las que deben llamarnos a la reflexión, porque para promover integridad, para promover transparencia, para luchar efectivamente contra la corrupción, hay que hacerlo desde los principios y no simplemente desde la conveniencia. Claro, en esta denuncia hay diversos nombres que se han emitido y precisamente a eso se refiere, entiendo, Mauricio, con el entender que esto involucra a casi todas las fuerzas políticas. Por ejemplo, es increíble que se mencione al candidato a la reelección y alcalde de Manta, Agustín Intriago,
que ya saltó a la luz su nombre a partir del caso de Leandro Norero. Uh-huh. Y nada pasó, en realidad, o sea, de cómo algunas empresas vinculadas a este capo del narcotráfico que fue asesinado recientemente en la cárcel, había sido contratista del municipio. Y luego aparece una empresa que desvincula en temas que societarios. Que ni pedía anticipos, ¿te acuerdas? Que ni pedía anticipos, claro, este contratista que decía no pagará cuando pueda. Entonces, sin anticipos. O sea, malo porque te dan el anticipo y malo porque no te dan, más o menos. Pero este candidato está auspiciado por el gobierno, por el partido de gobierno. Y eso es lo grave. Y por el presidente de la República, que en un acto público hasta estaba casi que levantándole la mano. Y tenemos el caso de San Lorenzo, que también es un punto caliente en la frontera norte. No olvidemos que fue en San Lorenzo donde fueron asesinados los compañeros del diario El Comercio en marzo del 2018. Van a cumplirse 5 años, ¿no? Y nada que ver con eso, pero ahí está, siguen las denuncias de una candidata, incluso aparecen fotografías con dinero, etcétera. Ese es el punto. Sí, ¿cuál es el punto? Ese es el punto, el de la impunidad, Juan Carlos. Ajá. Imagínate qué nivel de desvergüenza de un candidato de postear fotos en su estado de WhatsApp o en sus cuentas de redes sociales de su hija menor de edad prácticamente nadando en fajos de billetes de $20. O sea, riéndose en la cara de las autoridades y diciendo, el que manda aquí soy yo. A ver, investígame, tópame, que yo aquí hago lo que me da la gana. Ese es el nivel en el que lamentablemente ha caído la política. Estoy viendo la foto y no parecen ni siquiera billetes de Monopolio. No, de veras. Y no son falsos, y si uno se pone a ver el tamaño de los fajos y la cantidad, no estamos hablando pues de $100 o de $200, estamos hablando de decenas de miles de dólares, o publicar una foto en la cuenta de redes sociales de tu marido, en definitiva, donde se ve igual una maleta llena de plata. O sea, por favor, no es creernos a los ciudadanos idiotas, es simplemente burlarse en la cara de las autoridades que no están haciendo su trabajo. Esa impunidad es la que dice, pero si eso hace la candidata de X cantón, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Más bien preséntame al que te está financiando para ver si no me quiere poner a mí algo de plata. Y empieza esa espiral sin fin, que es la que nos está arrastrando a tener territorios en los que el Estado poco o nada manda, y en el que las autoridades, como ya decía Marcelo, simplemente se hacen de la vista gorda frente a una situación que es incontrolable. Autoridades que no cumplen con su deber, esencialmente, y no solo hablamos del Consejo Nacional Electoral, sino de la UAFE, de la propia Fiscalía General, etcétera, etcétera. Mauricio, en menos de un minuto, si es posible, ¿cuáles son tus conclusiones? Perdón, Marcelo. Bueno, yo creo que los ciudadanos tenemos de nuestras manos la posibilidad de informarnos al respecto de quiénes son los candidatos en las siguientes elecciones. El tener buenos o malos gobernantes también depende de nosotros, no solo al tener un voto informado, sino también acercar estas herramientas a nuestra familia, a nuestros amigos, y que de esta manera podamos promover una mayor y mejor democracia. La deuda pendiente, el poder tener debates a la altura, con candidatos a la altura, y siempre se va, o más bien se sigue poniendo en evidencia que las organizaciones políticas no se han fortalecido en los últimos 40 años y siguen debiéndole al país. Y por último, esperemos que estas elecciones den como resultado un financiamiento transparente, y ahí el Consejo Nacional Electoral tiene una altísima responsabilidad. Esperemos que culminadas las elecciones, presentados los informes de gasto de campaña, el Consejo Nacional Electoral no espere a que esas autoridades ya estén a punto de irse a su casa después de 4 años, sino que transparente de forma inmediata cómo fueron financiadas esas campañas y quiénes estuvieron detrás de ellas. Mauricio. Hay una enorme responsabilidad por parte de la ciudadanía cuando no se confía ni se cree en las instituciones. El rol de Contraloría Social hoy más que nunca es vital frente a lo que ya se ha hablado. Problemas en el financiamiento de la política, problemas en la transparencia de presentarle al ciudadano propuestas claras y concretas, cuestiones tan elementales como la de rendir cuentas. Es por ello que la invitación para trabajar por un voto informado, por un voto consciente, por un voto con cabeza y no con corazón ni con hígado, sea el que se aplique el próximo 5 de febrero.
teniendo en cuenta además que la raíz de los problemas que hoy tenemos de debilidad institucional y demás no se van a corregir ni reduciendo el número de asambleístas, ni reduciendo el número de partidos políticos, sino cambiando el fondo, cambiando las actitudes, mejorando los principios y los valores de los ciudadanos comunes, poniendo fin a la impunidad y luchando efectivamente contra la corrupción. El reto es enorme, pero habemos quienes estamos dispuestos a seguir arrimando el hombro para lograr buenos resultados. Efectivamente, nosotros somos los que votamos. En realidad tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos y el voto de cada uno suma y somos responsables de los votados y por quién votamos. Después no nos quejamos. Una nota de último momento, el registro de bachilleres en la CENESID será hasta el 12 de enero para quienes aspiran a cursar ya la educación superior hasta el 12 de enero. Es decir, ya mismo faltan 3 días. Hasta el 5 se habían registrado 40,000 estudiantes. Y esto termina el 12 de enero. No se olviden, en esta página web que la voy a repetir, es bastante complicada la página web, www.registrounicoedusub.gov.es. No es tan fácil como la brújula electoral. Como brújula electoral. Qué linda aplicación. Gracias por estar acá con nosotros a Mauricio Alarcón y Marcelo Espinel de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Les agradecemos su cordialísima atención, su amable atención a estos en esta cabina, compartiendo con nosotros informaciones, reflexiones y entrevistas con los momentos destacados. Les saluda y se despide de ustedes hasta mañana Juan Carlos Calderón.